Seguramente recordarán que cuando analizamos la autobiografía que el mismo Darwin escribió, pudimos deducir de ella algunos detalles. Por ejemplo, que él mismo reconocía que ni era una persona original ni era una persona brillante. No era original porque él sabía que habían otras muchas personas que estaban rondándoles la misma idea con respecto a la evolución. Y por otro lado, era una persona que reconocía sus limitaciones. De hecho, hablaba de personas, de sus amigos, que eran mucho más brillantes intelectualmente, tenían una base científica más sólida que la que él tenía. Hasta cierto punto podemos entender que esto demuestra que si dijéramos que Darwin era una persona humilde, una persona modesta, una persona que sabía reconocer sus limitaciones, pues seguramente estaríamos diciendo algo que es cierto. Sin embargo, en esta autobiografía de Darwin, sacamos a colación un detalle que, a mi juicio, es muchísimo más significativo. Y es el hecho de que Darwin reconoce que empieza a trabajar con una base más sólida desde su punto de vista, teniendo en consideración lo que las ideas de Malthus sobre la población habían influido en él. Luego, eso es una verdad que él mismo reconoce en su autobiografía. Pero mencionamos que las ideas de Malthus con respecto a la población tuvieron una influencia en la población del mundo. Tuvieron que ver con la eugenesia, tuvieron que ver con el racismo, tuvieron que ver con, pudiéramos decir, todos los males que asolaron el siglo XX, que pudiéramos ejemplificar en la figura de Adolf Hitler, porque de alguna manera esta influencia, pues como menciono, la figura de Malthus evidentemente tiene que ver con estas características que he mencionado, y además hizo algunas afirmaciones que muchas personas de su época y en otras épocas de alguna forma le han criticado, porque las consideran muy crueles. Entre otras cosas, Malthus vino a decir lo siguiente: un hombre que nace en un mundo ya ocupado, si sus padres no pueden alimentarlo y si la sociedad no necesita su trabajo, no tiene ningún derecho a reclamar la más pequeña porción de alimento. De hecho, este hombre sobra. En el gran banquete de la naturaleza no se le ha reservado ningún cubierto. La naturaleza le ordena irse y no tarda mucho en cumplir su amenaza. Es fácil entender por qué algunas personas consideran que esta frase es muy inoportuna y muy cruel. Pero lo cierto es que estas ideas influyeron no solamente en Darwin, sino en la sociedad en la que él vivía. Quizá para comprenderlo, nada mejor que hacer un poco de historia. Historia del siglo XIX especialmente. En el siglo XIX ocurrieron muchos acontecimientos mundiales, algunos muy positivos, grandes descubrimientos, pero una de las características del siglo XIX fue precisamente los imperios o las colonias. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, con los imperios y las colonias queremos decir lo que fue una realidad de ese siglo. Esas colonias, pues de alguna forma permitieron que los imperios europeos, de alguna manera, como podemos ver ilustrado en estas fotografías, podemos ver cómo se repartieron África y se repartieron la China también. Claro, uno se pregunta en base a qué, en qué base, ética, se considera que unos imperios son capaces de adueñarse de continentes enteros o de grandes naciones como fue China y se la repartan a su antojo. De alguna forma esto tiene que ver con Malthus. Tiene que ver con Malthus porque de alguna manera estos imperios se consideraron en el derecho de poderlo hacer. Pero claro, ¿por qué? Bueno, estuvieron envueltos varios factores. Bueno, por un lado vamos a mencionar
ilustrándolo con fotografías, lo que de una forma gráfica podemos observar que Malthus estaba divulgando, a saber que el mundo tenía un gran problema. La población se iría multiplicando de forma exponencial y eso significaría que en poco tiempo en la Tierra sobraría gente y, por otro lado, no habría alimento suficiente para darles de comer a todos. Luego, desde el punto de vista de Malthus, sobraban personas. No habían alimentos suficientes y habían personas que estaban de más. Claro, lógicamente esto hace que uno se plantee preguntas relacionadas pues con la historia de ese siglo XX. Si observan en esta fotografía que vamos a poner ahora, Malthus de alguna forma estaba favoreciendo pues algunas personas en concreto. ¿A quiénes? ¿Quiénes eran los que sobraban? Bueno, no precisamente los que tenían el poder, los que tenían la influencia para ejercer su poder por toda la tierra, a saber, los blancos. Así que los blancos, de alguna manera, tenían que ver con esas personas que desde el punto de vista de Malthus, pues tenían la posibilidad de hacer las cosas un poco a su antojo. ¿Quiénes sobraban entonces? Pues el resto de las razas que de alguna forma se consideraban inferiores. Y de nuevo aquí, pues esto viene a encajar un poco con Darwin. ¿Por qué esto tiene que ver con Darwin? Bueno, porque los blancos que estaban imponiendo su hegemonía en todo el mundo tenían el poder. Pero, si hacemos un poco de memoria, lo citábamos en unos capítulos atrás, el libro que da fama a Darwin y su teoría de la evolución, El origen de las especies, no solamente se titulaba de esa forma, sino que ese título llevaba añadido algunos detalles más. Por ejemplo, El origen de las especies también se subtitulaba mediante la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Lógicamente, estas razas escogidas, ¿cuáles eran? Pues evidentemente las que tenían la hegemonía mundial, los que tenían el poder. Luego, tanto Malthus como Darwin, de alguna forma, tenían una idea que favorecía a los blancos muy especialmente. Pero claro, los blancos tenían la necesidad, estos imperios poderosos, por un lado, de legitimar su poder. Y por otro lado, ¿por qué no decirlo también?, de calmar su conciencia. Porque, a fin de cuentas, eran personas, lamentablemente, se cometieron muchos atropellos y ellos tenían necesidad, pues eso, de calmar su conciencia. Claro, aquí ahora tratamos de pensar cómo esto tenía también que ver con Darwin. ¿Acaso Darwin tenía las mismas ideas? Bueno, eso evidentemente no lo vamos a poder afirmar de una forma tajante, si en todo caso, pues tendremos que dar las pruebas de lo que Darwin opinaba al respecto. Pero hay una realidad. Las ideas de Darwin por un lado, las ideas de Thomas Malthus por otro. Los terribles acontecimientos que se producen hacen también que una frase de aquella época pues llegue a ser muy popular, a saber, la supervivencia del más apto. Esto será importante, el hablar de esta supervivencia del más apto, para entender pues cómo todas estas piezas de esta historia encajan. ¿Y por qué? Pudiéramos decir. Bueno, porque si de alguna forma analizamos el trasfondo, todo el trasfondo de lo que representa la autobiografía de Darwin, pues descubrimos que, bueno, había una realidad. Y es que sus ideas, junto a las de Malthus, junto a esa supervivencia del más apto, estaban influyendo de una forma tremenda en las ideas que se estaban imponiendo en todo el mundo. Claro, esto evidentemente nos va a servir para entender todo lo que tiene que ver con la teoría de la evolución. Por un lado, darnos cuenta que aunque uno pudiera pensar que la base teórica de la teoría de la evolución era científica,
pues parece ser que esa no es una realidad al 100%. Había mucho de ideología, ¿sí? Era la ideología precisamente la que especialmente estaba conformando las ideas que estaban de moda en aquel tiempo. Y quizá esto explique por qué estas ideas tuvieron tanto éxito. Eran ideas que de alguna forma servían para apoyar a los líderes del mundo, a los líderes que en aquella época estaban implantando sus ideas, y no solamente sus ideas, sino también su poder, su hegemonía, y lamentablemente con ello también pues muchas de las lamentables fechorías que se cometieron en ese siglo XIX. Así que si seguimos analizando la base científica de la teoría de Darwin, nos vamos a llevar la sorpresa, posiblemente, y eso trataremos de demostrarlo, que tras esa teoría había mucho de ideología y muy poquito de ciencia. Seguramente si seguimos escuchando este canal tendremos oportunidad de analizar cuáles son esas pruebas.